Howard Zinn, fallecido en 2010 a los 87 años, fue un importante historiador social, politólogo, escritor, uno de los intelectuales más influyentes en Estados Unidos en época reciente, junto quizá a Chomsky. Fue un hombre próximo al anarquismo, pero también a otras formas de socialismo, como el marxismo, yo creo que siempre con un espíritu libertario. Además de escribir numerosos libros, fue autor de infinidad de conferencias, artículos e incluso obras de teatro como Marx en el Soho o Emma, que recoge hechos de la vida de Emma Goldman. Una de sus grandes obras es esta, La otra historia de los Estados Unidos. Un título que le han puesto en castellano, no sé muy bien esa manía de cambiar los títulos cuando el original es perfectamente conciso, Una historia del pueblo de los Estados Unidos, con el subtítulo de 1492 hasta el presente. En este libro se afirma que no son las personas poderosas e influyentes las que nos han negado la libertad, los derechos, las normas ambientales, sino que todo eso ha sido conquistado por personas normales gracias a la desobediencia civil. Así, Zinn nos cuenta la historia de los esclavos, de los negros, de los trabajadores, de las mujeres, de los sindicalistas y de los marginados de toda condición. No obstante, Zinn niega la posible objetividad de cualquier historiador y no esconde su ideología, por lo que se esfuerza en dar protagonismo a la lucha de clases y voz a los desfavorecidos. The United States of America, A Complete History, Volume 1. Jesus. You want to read a real history book, read Howard Zinn's People's History of the United States. That book will fucking knock you on your ass. Better than Chomsky's Manufacturing Consent? You think that's a good book? Fucking people baffle me. Como bien dijo el personaje interpretado por Matt Damon en aquella película, el indomable Will Hunting, la lectura de este libro es como para caerse de culo. Ya en su primer capítulo, Zinn nos introduce en los gloriosos conquistadores españoles, con Cristóbal Colón a la cabeza, cuya llegada al Nuevo Mundo supuso para los nativos genocidio, esclavitud, latrocinio de sus tierras y sus recursos. Por cierto, a propósito de esa controversia, ese debate tan estéril sobre una posible leyenda negra española, el problema desde luego no es ese, el problema si acaso es la leyenda rosa sobre el Imperio Español o sobre cualquier otro imperio o sobre lo que posteriormente serían las naciones. Es la historia perniciosa del conjunto de la humanidad. Conquistas, matanzas, destrucción de otras culturas. Precisamente Zinn nos habla en primer lugar de los conquistadores españoles, de acuerdo, pero luego enseguida señala a los colonos ingleses que hicieron lo mismo con los llamados indios, los nativos originales de Norteamérica, o el tremebundo sistema esclavista con negros traídos de África. Por cierto, Zinn considera que fue un factor clave para la construcción y desarrollo del sistema capitalista. Recordaremos también, dando cierto salto en el tiempo, que todo ese racismo construido artificialmente le vino muy bien a la emergente clase dominante para dirigir el odio popular hacia la dominación inglesa. Finalmente se logró la independencia, se fundaría posteriormente los Estados Unidos de América, pero el sistema esclavista quedó incólume. Lo mismo que las desigualdades entre blancos pobres y blancos ricos, además de terminar por arrebatar las tierras a los nativos. Los datos muy concretos que nos da Zinn resultan espeluznantes. El crecimiento económico e industrial durante el siglo XIX provocará duras condiciones para la clase trabajadora y hará surgir la conciencia obrera, el activismo social, el sindicalismo, las huelgas. La guerra civil acabaría formalmente con la esclavitud, pero no se recuerda nunca que los negros y las personas humildes en general quedarían en muy mala posición. Es en esta época cuando son otras ya las instituciones dominantes, las grandes empresas, el ferrocarril, los bancos. Nacerán nuevas formas de dominación, de imperialismo incluso, en búsqueda de mercados internacionales para que Estados Unidos venda sus productos. Por otra parte, la utilización de la guerra para crear una falsa y artificial unidad nacional en contra de un enemigo externo, aplacando de esa manera la lucha de clases y toda conflictividad social. Zinn denuncia, por supuesto, el trasfondo económico que está detrás de toda guerra. Sobre el capítulo dedicado a la guerra de Vietnam, hay quien opina que debería ser de lectura obligatoria para cualquier estudiante. Yo diría que el conjunto del libro. También se deja claro que en su defensa de las grandes empresas y de los poderosos, las políticas de los dos grandes partidos gobernantes, republicanos y demócratas, han sido muy similares. De hecho, el epílogo está dedicado a la administración Clinton, que, a pesar de cierta propaganda, mantuvo las cosas igual que con Reagan y con Bush padre. No obstante, Zinn era optimista y quería vislumbrar el surgimiento de un nuevo movimiento radical, contestatario, en el nuevo siglo.
Al igual que había surgido la conciencia sobre los derechos civiles en los años 60 del siglo XX. Recordaremos que Zinn era un firme partidario de la desobediencia civil. En ese sentido, pues recogía la herencia en su país de un autor como Thoreau. Contradiciendo a Kissinger, que dijo nada menos que la historia es la memoria de los estados, Zinn afirmaba: mi punto de vista al contar la historia de los Estados Unidos es diferente. No debemos aceptar la memoria de los estados como cosa propia. Las naciones no son comunidades y nunca lo fueron. La historia de cualquier país, si se presenta como si fuera la de una familia, disimula terribles conflictos de intereses, algo explosivo, casi siempre reprimido, entre conquistadores y conquistados, amos y esclavos, capitalistas y trabajadores, dominadores y dominados por razones de raza y sexo. Y en un mundo de conflictos, en un mundo de víctimas y verdugos, la tarea de la gente pensante debe ser, como sugirió Albert Camus, no situarse en el bando de los verdugos. El libro es uno de los más leídos en Estados Unidos sobre historia y ha sido, ha tenido infinidad de reconocimientos y ha sido alabado por la crítica. Para acabar, recordaré unas palabras de Octavio Alberola en un artículo cuando falleció Howard Zinn. Combatir el imperialismo, el que sea, es la consecuencia lógica de luchar contra el autoritarismo y el poder, de luchar por la anarquía. Hasta muy pronto.